del Interior. Lo acabo de hablar con un consultor de Rosario. Bueno, está Pablo Fernández Blanco. Pablo, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Buenas tardes. Muy bien, Paulino. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando con muchísima atención. ¿Qué opinas del dólar a este nivel? Primero, ¿es un dólar miedo como ocurrió en octubre del año pasado, cuando tocó los 195 y después terminó en 135 y después empezó a escalar a partir de mayo de manera sistemática? ¿Es un dólar pánico como fue aquel? ¿O es un dólar piso? ¿O es un dólar de expectativa? ¿O es un dólar en virtud de la situación? Casi te diría, Paulino, que es como el peronismo. Es un dólar que incluye todo eso que vos acabas de decir, ¿viste? Pero el peronismo incluye tantas cosas que yo no podría definírtelo aunque sea argentino. Bueno, el dólar incluye muchas de esas otras cosas. Déjame decirte a mí una cuestión. Es un dólar razonable. Cortemos con esto de el dólar miedo, que la gente no saque, que va prácticamente por estímulo al dólar. No, la gente es muy razonable y por eso se refugia en el dólar. Quiero bajar a ti. Primero te paso la información, repasamos la información, después hacemos un poquitito de análisis. Dale. Si te parece. El dólar en este momento ahora está 193,50, está apenas a $1,50 de los 195 de octubre pasado. Primera conclusión, octubre es un mes maldito para el dólar, ¿sí? Y no solo por este octubre, sino por el octubre del año pasado y por otros octubres también. En octubre convergen una serie de factores que hacen que el dólar se vaya para arriba. A veces las elecciones, yo creo que hay otro factor muy importante y es que prácticamente no hay liquidación de divisas del campo. Esto por un lado, entonces, es un dólar razonable. Es razonable que el dólar aumente en octubre, punto 1. Punto 2, el 14 de noviembre tenemos elecciones. ¿Qué va a pasar el 15 de noviembre? Nadie lo sabe. Imagínate que se corrobora lo que pasó en las PASO, pierde el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a tener un giro ortodoxo como el que tuvo quizás Hernán Lacunza en el último tiempo del mandato de Mauricio Macri, va a decir cuidemos las reservas, tengamos cuidado, o va a quemar las naves para llegar a 2023, quién sabe cómo. Yo creo que la historia del kirchnerismo amerita más esta última opción y entonces es razonable pensar que el dólar tiene que tener más presión. Y te sumo un factor que quizás es más ajeno a la gente, dos factores si querés. Se está devaluando la moneda turca, se está devaluando la moneda brasileña. No digo que esto pegue directamente en el blue, pero tarde o temprano pega en el dólar oficial y afecta a las transacciones. Y si querés, ya que estamos, un cuarto elemento que toda la sociedad argentina tendría que entender. Hay una brecha en este momento del 94% entre el dólar mayorista y el dólar blue, entre el dólar legal y el dólar ilegal, que a su vez es el único dólar realmente libre en la Argentina, que se tiene acceso con más facilidad. Si hay una cosa que sale 90% más que la otra, es decir, alguien está vendiendo muy barato o alguien está vendiendo muy caro. Yo no creo que el blue esté tan caro. Me da la sensación de que la sociedad argentina, o no sé si la sociedad, el pequeño ahorrista o el que va al blue, considera que el tipo de cambio oficial está muy barato y que en algún momento va a subir. Con este gran eufemismo quiero decirte que la sociedad argentina piensa que va a haber una devaluación. Por supuesto que nadie tiene la bola de cristal y que hablar de un futuro en el aire, hasta me reniego de eso, digamos. Viste que decía Churchill, yo soy politólogo, ¿no? Churchill decía, ¿qué son los politólogos? Bueno, somos los que contamos qué va a suceder en 6 meses para explicar por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar. Y en la Argentina los economistas andan por ahí, digamos, ¿no? Porque todos tienen o la receta mágica de decir esta vez el control de precios va a salir bien, olvídense, es lo más importante que podemos hacer, o te dice, mira, esto vuela por el aire, estalla, revienta, acá, dólar a 400. Bueno, nadie lo sabe, que depende de un sinfín de factores, y hay que hacer cosas para que las cosas ocurran, o no hacerlas. Entonces, sí, lo que quiero preguntarte es, si vos ves en el espíritu del equipo económico la idea de virar hacia un acuerdo con razonabilidad con el fondo que implica tomar decisiones dando un giro a la derecha, digamos, en términos económicos, siendo más ortodoxos. Sí. ¿Hay algo de eso en puerta frente al riesgo del abismo o no lo ves? Es que el problema, si me permitís la comparación banal, el problema es que vos estás llegando a la pelotita de tenis para golpear la pelotita de tenis y tenés dos ideas al mismo tiempo. Viste que en tenis dicen que es peor tener dos ideas al mismo tiempo buenas que una mala y aplicarla.
Bueno, eso es lo que está pasando con el equipo económico. Uno puede estar de acuerdo o no con el equipo económico. En el pasado, déjame aclararte esto también, hubo planes que combinaron recetas ortodoxas con heterodoxas. Es decir, en la Argentina hubo planes de estabilización de la economía y de la inflación que aplicaron al mismo tiempo una restricción de la oferta monetaria, algo ortodoxo de la escuela de Friedman, si querés, con los controles de precios de Feletti, ¿sí? Es decir, no es que el que está apretando la botonera trata de apretar todos los botones al mismo tiempo. Es como rezarle a dos dioses al mismo tiempo. Bueno, de alguna manera esto pasó en el pasado, podría ocurrir ahora. Ahora sí, ¿qué pasa con el equipo económico? A mí me da la sensación de que el equipo económico es el equipo que más claro tiene qué pasa en la Argentina en materia económica, pero no lo tiene así de claro la política, el ala cristinista de la política y sobre todo algunos economistas cristinistas que le están haciendo mucho daño y horadando la confianza del equipo económico. Es decir, para mí, voy a ser provocador, Paulino, vos ya me conocés, para mí el más parecido a Néstor Kirchner es Martín Guzmán. Cristina Kirchner no se parece a Néstor Kirchner. Y a mitad de camino quedó Alberto Fernández. Alberto Fernández, que llegó con un discurso de centroizquierda, ahora es el más conservador de todos para el kirchnerismo. Néstor Kirchner tenía algo muy pero muy claro, en una situación internacional absolutamente favorable. Yo tengo que tener superávit gemelo, ¿sí? Superávit fiscal, superávit comercial. Si vos tuvieras esos dos superávit como hacía Néstor Kirchner, la Argentina no tiene nunca más problemas. Nunca más tiene estos problemas. Martín Guzmán quiso hacer esto. ¿Qué hizo? Pasó un guadañazo por el lado de los ingresos, aumentó impuestos y dijo vamos a tener cuidado por el lado del gasto. Cristina Kirchner le dice prácticamente que es de la escuela de Chicago, ¿no? Entonces ahí está la cuestión, nadie sabe qué va a pasar con la economía, porque nadie maneja hoy la economía argentina, porque nadie puede decir que el ministro de Economía, que no pudo echar a un tercera línea de su ministerio, toma las decisiones en materia económica. Entonces, ¿cuál es el interlocutor válido en materia económica en la Argentina? Yo no lo sé. Bueno, de hecho están viajando Guzmán y Alberto Fernández a la cumbre del G20, ayúdame, la semana próxima, sobre fines de la semana que viene. Van a ir a buscar el apoyo del fondo, que es el que está hablando de que hay expectativas de inflación sin anclas, o sea que no están ancladas. Sí. Un fondo que ahora, además, capítulo aparte, ayúdame, va a analizar el déficit cuasi fiscal en esto de las negociaciones con la Argentina, pero también con los países, que son los déficits adicionales al déficit, la diferencia entre lo que me entra y lo que me sale, porque hay cosas que me entran que definitivamente son más papeles que otra cosa. Y la verdad que no parece demasiado robusta la postura de ir con un ministro de Economía que está hackeado por los interrogantes que vos planteás, con un presidente que tiene la debilidad que ya conocemos, en un país donde parece que la definición está en otro lugar, en el Senado, y con otros actores u otros intérpretes que no están en esa comitiva y que no piensan muchas veces como esos que van a defender la postura argentina. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está clarísimo. Y ahí volvemos a lo que yo te decía antes. Lo que dijiste es así. La cuestión es esta. Cristina Kirchner, si hay algo que tiene bien en el pergamino, Cristina Kirchner, es ser una gran pagadora al Fondo Monetario Internacional. No hacia los acreedores privados, pero sí con el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acordás aquel acting de Néstor Kirchner, para mí equivocado desde el punto de vista financiero, pero con un altísimo contenido simbólico que le da réditos incluso hasta hoy al kirchnerismo, que fue pagarle esos casi 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional con reservas del Banco Central? Pagó, puso $1 arriba del otro, Néstor Kirchner. Cristina quiere mantener esa tendencia. El problema es el legado de Néstor Kirchner. El problema es que si no negocia tiene que pagar 18.000 millones de dólares el año próximo. Esto te lo voy a poner en estos términos. ¿La Argentina tiene esa plata? No. No, aunque se la pida a cualquiera, no tiene esa plata, no va a conseguir esa plata. ¿Tiene una alternativa? Sí. ¿Cuál es? Ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo con el Fondo Monetario, te aclaro que el Fondo Monetario nada quiere más en el mundo que ponerse de acuerdo en la Argentina, porque esto ensucia la propia foja del Fondo Monetario. El fondo le prestó muchísimo dinero a la Argentina. Para que eso ocurra, la Argentina tiene que hacer 2, 3, 4 cosas, porque si no, no funciona. Claro, y esas son las cosas que la política no quiere hacer. Mientras tanto, te tiro una información de último momento que muy gentilmente me alcanzó Francisco Juegue mientras yo estaba hablando con vos, es que el blue está en 195 pesos ya, desde que empezamos a hablar hasta ahora.
O sea, el blue se corrigió a 195, entonces se alcanzó el valor máximo. Toca el valor máximo que tocó el año pasado, post cierre casi de operaciones, o en el último tramo pegó el salto a propósito de algunos que fueron a buscar el billete y ante la presión de la demanda, la oferta estiró el precio hasta los 195. Exactamente. Octubre de 2021 es como octubre de 2020 en términos de dólar blue. Con lo cual quiero decirte otra cosa. Si el blue ajustara por inflación, tendría que estar 50%... sí, un poquito a razón de 50% más alto que lo que está. Eso sí me parecería un precio muy caro. En el gobierno han filtrado que el acuerdo técnicamente, ¿no, Javi? Está cerrado. Sí. Eso es lo que más o menos se filtró desde el Ministerio de Economía parcialmente. Sí, desde el Ministerio de Economía dijeron que el acuerdo en cuestiones técnicas está cerrado, pero que se va a oficializar después de las elecciones. Ahora, políticamente, sale la Cámpora a responderle, después te voy a mostrar un video que hizo esta agrupación política, diciendo que la deuda no se va a pagar, que con el hambre de la gente no se jode nunca más. Bueno, pero pará, quiero compartirlo con Pablo, porque no sé si lo viste, Pablo. Dale. Esto es novedoso, esto hace instantes nada más se empezó a viralizar. Interesantísimo. Porque Guado de Pedro inclusive es quien lo retuitea. Exacto. Ministro político por excelencia del gobierno y espada política mayúscula de Cristina Fernández de Kirchner. El que comandó la rebeldía de los ministros post-paso, para después quedarse, pero que hagan lo que pedían. Esto es lo que la Cámpora ha viralizado. Observemos. Fuerte, ¿eh? Sí, no parece casual, ¿no? No, digo, parece un discurso de la izquierda, en realidad, más que de, casi te diría, de kirchnerismo. ¿No? Me parece que es un intento de ir a recobrar impulso en un sector que corrió por izquierda al gobierno y que apuntaló las chances electorales del Frente de Izquierda. Yo esto, si me permiten, amigos, lo veo en clave netamente electoral. El peronismo tiene toda una tradición en esto, desde la marcha peronista, de combatir al capital, bueno... yo lo veo en ese sentido. Al kirchnerismo se le han ido muchísimos votos, quiero decir por izquierda, pero no sé si la definición correcta. Sí. Por un lado, ¿no? Porque Milei, pienso en Milei se presenta como derecha, pero quiere patear el tablero, con lo cual tiene algo de cambio de status quo, ¿no? Por eso. Está desesperado Axel Kicillof. Esto es un golpe directo al entusiasmo de Cristina Kirchner, a la confianza de Cristina Kirchner, porque imagínate, Paulino, que los jóvenes hasta ahora eran kirchneristas hasta esta elección, ¿no? Y ahora el kirchnerismo se da cuenta que esto no ocurre. Lo veo más en esa línea. Déjenme decirles una cuestión. En este momento nadie le quiere prestar plata a la Argentina. El Fondo Monetario Internacional le prestó plata muy barato. Yo sé que a la gente le resulta totalmente antipático. Les aseguro que el fondo no está entre mis mejores amigos, pero la verdad que si vos ves la tasa de interés, es plata muy, pero muy barata. Ninguno de nosotros la conseguiría en un banco de la Argentina ni del mundo. Ahora, si vos no pagás eso, la Argentina entraría en default. Y bueno, realmente ahí empezamos a hablar de cosas más complicadas. Sí, definitivamente. Y de hecho, desde las PASO los bonos están acumulando una merma persistente, permanente. Hoy cuestan o valen 13% menos de lo que valían, ya que valían poco, están en caída libre y el riesgo país en la Argentina es de un país en default, 1.650 puntos básicos. Paulino, te cuento esto, la Argentina tiene más inflación que Haití.
O sea, hay pocos países más castigados en el mundo que Haití, incluso desde el punto de vista de la naturaleza. La pobreza. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga más inflación que Haití? Nos tenemos que poner todo de acuerdo, mover las cosas que hay que mover, ordenar lo que hay que ordenar, como dijo alguna vez Cristina Kirchner a Alberto Fernández, y dejarnos de hinchar con este tema de la inflación que verdaderamente puede ser. Yo veía a la gente de la Cámpora que está a favor de que no tenga el pueblo hambre. Bueno, hay que atacar la cuestión de la inflación y no se ataca con controles de precios. Mira, te tiro un dato que quizás te interese. Ayer hablaba con una de las personas que participó en el gobierno de Raúl Alfonsín. Vos viste que el plan austral incluyó también un control de precios y el plan primavera también en el marco de una serie de medidas. La verdad que esta persona me reconocía que lo implementaron, pero que no sirvió para absolutamente nada. Enorme abrazo, Pablo querido. Placer. Y suerte mañana. Mándale un abrazo a la fantástica mesa de cada fin de semana con Eduardo Serenellini y con toda la banda. Por favor. Se lo mando. Tempranito, a las 7 que levantarse, ¿eh? Lo admiro. Se ven otras cosas a esa hora, Paulino. Sí, yo sé. Es cierto. Un abrazo. Bueno, en un ratito voy a hablar de algunas cosas. Primero, la provincia de Buenos Aires ayer, primero en el Senado, después en la Cámara de Diputados, votó varias cosas, entre ellas